Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más Gerson Anaya. Agradecido con Dios primeramente y con ustedes porque comparten estos videos y continúan estudiando. Gracias porque hacen presencia, también gracias porque comparten el video con otras personas. Vamos entonces a poder invitar a Dios para que Él sea el que nos dirija en este estudio y que podamos comprender de una manera bíblica estas enseñanzas. Antes de orar, recuérdense que tenemos que tener nuestra Biblia, algo con que anotar y el librito de estudio. Así podemos estar todos en un mismo contexto. Acompáñenme a orar reverentemente, por favor. Señor, queremos darle gracias primeramente porque usted ha sido bueno con nosotros al permitir, Señor, llegar hasta esta plataforma y poder grabar este estudio, poder compartir, Señor, las enseñanzas que usted ha dejado para cada uno de nosotros en su palabra. Pedimos la unción del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y así poder, Señor, comprender sus enseñanzas. Que también nos ayude a poder retenerlas. Pero también, Señor, le suplicamos que nos ayude a poder practicarlas. Pido por aquellos que van a estar compartiendo y viendo este video, para que usted pueda, Señor, bendecirles también y que les pueda también abrir su entendimiento para que ellos puedan comprender, Señor, lo que usted quiere hablar a sus corazones. Lo rogamos, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el título está allí en la pantalla. Comprendamos la naturaleza humana. Vamos entonces a ir leyendo, ¿verdad?, el versículo de memoria que se va a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7. Dice de la siguiente manera: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2 y versículo 7. Hay una tensión entre la palabra de Dios que decía ciertamente morirás y una promesa falsa de la palabra de Satanás, la cual contrariaba a la palabra de Dios diciendo ciertamente no morirán. Estas palabras no se limitan al jardín del Edén. Estas palabras han resonado a lo largo de la historia. Muchos intentan armonizar las palabras de Satanás con la palabra de Dios. Y para ellos la advertencia morirás se refiere únicamente a este cuerpo físico perecedero, mientras que la promesa ciertamente no morirán sería una alusión a un alma o espíritu inmortal. Pero este planteamiento no funciona. Se pueden armonizar las palabras extradictorias de Dios y las palabras de Satanás. ¿Existe una alma o un espíritu inmaterial que sobrevive conscientemente a la muerte física? Hay muchos intentos filosóficos e incluso científicos para querer responder estas preguntas. Pero nosotros como cristianos, cuyo fundamento es la palabra de Dios, debemos reconocer que solo el Dios Todopoderoso, aquel que nos creó, también nos conoce perfectamente. Por lo tanto, solo y únicamente en su palabra, las Escrituras, podemos nosotros encontrar respuestas a estas preguntas cruciales. Y esta semana consideraremos de qué manera el Antiguo Testamento define la naturaleza humana y la condición de los seres humanos al morir. Miremos en el día domingo un ser viviente y vamos a ver qué es un ser viviente.
Leamos Génesis capítulo 1, versículos 24 y 27, que dice: Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, Génesis capítulo 2, versículo 7 y versículo 19 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 19 dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El relato de Génesis declara que en el sexto día de la semana de la creación, Jehová Dios dio vida a los animales terrestres y a los primeros seres humanos. Formó una pareja. Se nos dice que formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y también formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, aunque los animales y el hombre fueron hechos de la tierra, la formación del hombre fue distinta. Y fue muy distinta de la formación de los animales por dos razones. En primer lugar, Dios formó al hombre físicamente primero, y luego le sopló en su nariz aliento de vida, y fue entonces que el hombre vino a ser un ser viviente. Era una entidad física antes de convertirse en una entidad viviente. En segundo lugar, Dios creó a la humanidad como hombre y mujer a imagen y semejanza de la deidad. Es por eso que Génesis 2:7 explica que la infusión del aliento de vida en el cuerpo físico de Adán lo transformó en un ser viviente. La palabra que se utiliza en hebreo es nefesh hayah, o que literalmente quiere decir un alma viviente. Esto significa que no tenemos una alma que pueda existir separada del cuerpo. Más bien, somos un ser vivo o alma viviente. Esta afirmación de que el alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo humano es una idea pagana. No viene de la Biblia. Comprender la verdadera naturaleza de la humanidad nos impide aceptar la noción popular de un alma inmaterial y todos los peligros que esos errores construidos traen sobre esta creencia. En ninguna parte aislada del ser humano o una parte del hombre separada de la persona en su conjunto tiene una existencia consciente. Dios nos creó de una manera formidable y una manera maravillosa. Y no debemos especular más allá de lo que las escrituras realmente dicen sobre este asunto en específico. De hecho, no solo la naturaleza de la vida misma es un misterio. Los científicos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre qué significa exactamente que algo esté vivo. Aún más misteriosa es la naturaleza de la conciencia. Imagínense cómo es que unos pocos gramos de tejido material, células y sustancias químicas aquí en nuestra cabeza, a lo que le llamamos el cerebro, retiene
y crean cosas inmateriales como los pensamientos y las emociones. Es por eso que los que estudian esta idea admiten que realmente no lo saben. Es por eso que la vida, mis amigos, mis hermanos, es un gran milagro de Dios. Y deberíamos de regocijarnos en ese regalo de la vida. Pero también debemos de regocijarlos aún mayormente en el regalo de la vida eterna. Vamos entonces a continuar con el día lunes. Y en el día lunes el título es El alma que pecare, esa morirá. Leamos el libro de Ezequiel, el capítulo 18, versículo 4 y versículo 20. El versículo 4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El versículo 20 dice: El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora leamos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 del libro de Mateo y versículo 28. Y dice: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estos versículos nos pueden ayudar a comprender la naturaleza del alma humana. La vida humana en este mundo pecaminoso es bien frágil y sobre todo es transitoria. Nada, mis hermanos, mis amigos, infectado por el pecado puede ser eterno por naturaleza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5 y versículo 12. O sea que la muerte es la consecuencia natural del pecado que afecta a toda la vida en este planeta. Y sobre esta cuestión hay dos conceptos bíblicos bien importantes. Uno es que tanto los seres humanos como los animales mueren. El rey Salomón lo puso de esta manera: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen los dos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Todo va a un mismo lugar y todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. El segundo concepto es que la muerte física es una persona, que la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente. Es por eso que en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios había advertido a Adán y a Eva que si alguna vez pecaban al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Es más, Dios repitió esta advertencia, como lo acabamos de leer en Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 4 y versículo 20, para reforzar el concepto que el alma que pecare, esa morirá. Esta declaración tiene dos implicaciones principales. Una es que dado a que todos los seres humanos somos pecadores, todos estamos bajo el inevitable proceso de envejecimiento y muerte. La segunda implicación es que este concepto bíblico anula la noción popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Porque si el alma es inmortal y está viva en otro lugar o en otra esfera después de la muerte, entonces eso quiere decir que en realidad no se muere. Únicamente se estaría cambiando de lugar. En contraste,
La solución bíblica para el dilema de la muerte no es una alma incorpórea que migra al paraíso o al purgatorio o al infierno. De hecho, la solución bíblica es la resurrección final de los que murieron en Cristo. Como el mismo Jesús lo puso en el sermón sobre el pan de vida, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 40. Ahora, ¿por qué, mis amigos, mis hermanos, la certeza de la segunda venida, que está garantizada por la primera venida de Cristo? Porque al fin, ¿de qué serviría la primera venida de Cristo sin la segunda? La segunda venida es tan decisiva para todos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y es por eso que esto nos tiene que traer una esperanza. Porque sin ese regreso no tendríamos esperanza. Sin la promesa del regreso de Cristo, estaríamos perdidos. Pero ¿qué sucede cuando morimos? El día martes dice que el espíritu vuelve a Dios. Repitamos Génesis capítulo 2, versículo 7 para entrar en el contexto. Dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eclesiastés capítulo 12 y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Vamos a leer versículo 7, búsquelo en su Biblia, lo voy a adelantar por aquí un poquito. Eclesiastés 12, capítulo 12 y versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Miramos un gran contraste entre estos dos pasajes bíblicos. Y esto nos va a ayudar a comprender mejor la condición humana después de la muerte. Como ya vimos, la Biblia enseña que el ser humano es un alma, y el alma deja de existir cuando el cuerpo muere. Pero ¿qué sucede con el espíritu? El espíritu no permanece consciente incluso después de la muerte del cuerpo. Hay muchos cristianos que creen que sí, e incluso tratan de justificar su postura, citando justamente Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7, que dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero esta declaración en ninguna parte no sugiere que el espíritu de los muertos permanezca consciente en la presencia de Dios. Porque si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, que Dios forma al hombre, le sopla el espíritu, y en la unión del espíritu y la materia viene a ser entonces el hombre una alma viviente. Es por eso que Eclesiastés 12:7 describe en términos bastante dramáticos el proceso, ¿verdad?, de envejecimiento que culmina con la muerte. El versículo 7 se refiere a la muerte como la inversión del proceso de creación mencionado en Génesis capítulo 2 y versículo 7. Sé que se está invirtiendo el proceso. Recuérdense, cuando hay espíritu y materia se une, sale una alma viviente, ¿verdad? Pero cuando hay separación, esa alma deja de subsistir. En el sexto día de la semana de la creación, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y la Biblia dice claramente que sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre entonces que pudo ser un ser
viviente. Pero ahora Eclesiastés 12:7 nos dice que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por consiguiente, el aliento de vida que Dios sopló en las fosas nasales de Adán y que también proveyó para que todos los demás seres humanos vuelve a Dios cuando alguien muere, cuando nosotros morimos. En otras palabras, simplemente deja de fluir en nosotros y a través del ser humano. Debemos tener en cuenta que Eclesiastés 12:7 describe el proceso de muerte y de todos los seres humanos y lo hace sin distinguir entre justos e injustos. Si los supuestos espíritus de todos los que mueren sobreviven como entidades conscientes en la presencia de Dios, entonces quiere decir que los espíritus de los impíos están con Dios. Esta idea no armoniza con la enseñanza general de las Escrituras. Como el mismo proceso de muerte ocurre tanto en los seres humanos como en los animales, la muerte no es otra cosa que dejar de existir como un ser vivo. Como dijo el salmista, lo puso de esta manera: escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Salmo 104, versículo 29. A menudo decimos que la muerte es solo parte de la vida. Pero ¿qué tiene de malo eso? ¿Que la muerte es lo opuesto a la vida? ¿La enemiga de la vida? Eso tiene de malo. Entonces, ¿qué gran esperanza se encuentra en este versículo? El postrer enemigo, dice 1 Corintios 15:26, que será destruido es la muerte. Dios ha prometido un lugar en donde no habrá más muerte. Y es por eso que cuando los hombres, ¿verdad?, morimos, cuando el ser humano muere y hay esa separación, nosotros no sabemos nada. El día miércoles el título dice que los muertos nada saben. Y ustedes saben que muchas personas, en su afán de encontrar respuestas a lo desconocido, de encontrar respuestas a veces en asuntos materiales a veces, van y consultan a los muertos. Van y conjuran, ¿verdad? Invocan a los muertos a través de estos agentes satánicos que se comunican con espíritus de demonios y engañan a aquellos que creen que se están conectando con sus antepasados. En Job capítulo 3, versículo 11 al 13, Job escribe esto. Y dice Job: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces yo tendría descanso. Mire lo que dice Job. Y el salmista escribe en el Salmo 115, versículo 17: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Salmo 146, 4, pues dice: sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Oiga bien lo que dice este salmo. La persona muere, sale su aliento, el aliento que Dios sopló, el cuerpo vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146, versículo 4. Y Eclesiastés capítulo 9, versículo 5
y versículo 10 dice de la siguiente manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿dónde? En el olvido. Es importante que leamos esto en su contexto. Mire lo que dice: los que están vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. El versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea que al descanso de la muerte, a donde se va, no hay absolutamente nada. ¿Qué hemos aprendido de estos pasajes sobre la condición de los seres humanos al morir? Algunos comentaristas bíblicos argumentan que estos pasajes que leímos están escritos en un lenguaje poético y no pueden usarse para definir la condición de los seres humanos al morir. Y es cierto que a veces la poesía puede ser ambigua y se puede malinterpretar con facilidad. Pero no es así con estos versículos que acabamos de leer, porque el lenguaje en estos versículos es claro y los conceptos están en total armonía con las enseñanzas generales del Antiguo Testamento sobre este tema. En primer lugar, en Job capítulo 3, el patriarca lamenta haber nacido debido a todo el sufrimiento que está pasando. Es en los momentos más terribles que está pasando él. Y díganme si no, hermanos y amigos, que a veces hay situaciones terribles que el ser humano puede pasar en donde desea morir e incluso desea nunca haber nacido. Y Job reconoce que si hubiera muerto al nacer, él estaría dormido. ¿Y cómo? Y en reposo. Job 3, 11 y versículo 11 y versículo 13. Ahora, el Salmo 115 define el lugar donde están los muertos como un lugar de silencio. Salmo 115, 17, que lo leímos, dice: no alabarán los muertos a Jehová. Esto difícilmente sugiere que los muertos, o sea, los muertos fieles y los muertos infieles, estén en el cielo adorando a Dios. Porque según el Salmo 146, las actividades mentales de la persona cesan con la muerte, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146, 4. Esta es una descripción bíblica, mis hermanos. Es una descripción bíblica y perfecta de lo que sucede al morir. Y Eclesiastés 9 agrega que los muertos nada saben y que en la tumba no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Estas declaraciones confirman la enseñanza bíblica de que los muertos están inconscientes. La enseñanza bíblica de la inconsciencia en la muerte no debería de generar pánico a los cristianos. O sea, a nosotros, a los que morimos en Cristo. Porque esta espera es bien corta para nosotros, para una recompensa asombrosa. No es de extrañar que para el creyente la muerte es un asunto trivial. El apóstol dijo que para él el morir era ganancia. Porque para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y un momento de tinieblas. La vida, mis amigos, mis hermanos, está oculta con Cristo en Dios. Y cuando Cristo
nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Piensa en los muertos en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte, y ya sea que estén en la tumba 1500 años o 5 meses o 2 días o 3 días, para ellos les va a dar lo mismo, porque están en un estado inconsciente. Pero de repente oirán esa trompeta y oirán ese llamado directo de Cristo Jesús cuando Él regrese. El día jueves nos lleva a descansar con los antepasados. Y esta parte vamos a ver en el Antiguo Testamento qué sucedía cuando las personas morían. En el libro de Génesis, el capítulo 25 y el versículo 8, hablando de Abraham, dice que exhaló el espíritu y murió. Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Primera de Reyes capítulo 2, versículo 10, hablando de David, dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Fíjese lo que acaba de decir aquí: durmió. ¿Se recuerdan de Lázaro? Cuando Jesús les dijo que Lázaro dormía, y los discípulos como que no comprendían. Cuando llegó Jesús a ese lugar donde Lázaro estaba durmiendo, sus hermanas le decían, ¿verdad?, que ya el cuerpo estaba en descomposición, que ya huelía mal, que no lo destaparan la tumba, pero Jesús llama a Lázaro y Lázaro sale afuera, porque como había dicho Jesús, Lázaro únicamente dormía. Jesús fue y lo despertó. Jesús no dijo: Lázaro, o no le dijo al Padre: Padre, mándame el espíritu de Lázaro para que Lázaro pueda salir de esta cueva, de esta tumba. Sino que simplemente Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. El versículo 22, capítulo 22, versículo 40 de Primera de Reyes dice: y durmió Acab, hablando del rey Acab, con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Estos textos añaden a nuestra comprensión de la muerte un poquito más de claridad. En el Antiguo Testamento se expresa de las diferentes formas las ideas de la muerte y la sepultura. Una de ellas es la noción de unirse a su pueblo. Y el ejemplo que acabamos de leer acerca de Abraham, ¿verdad?, que dice que Abraham exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Hablando de Aarón y Moisés, también se unieron a su pueblo en Deuteronomio 32, versículo 50. Otra forma de describir la muerte es mediante la declaración de que alguien durmió con los antepasados. Acerca de la muerte del rey David, la Biblia dice que durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad, ahí en Primera de Reyes capítulo 2, versículo 10. Y la misma expresión se utiliza también para varios reyes hebreos, tantos fieles como infieles. Podemos nosotros identificar al menos dos aspectos significativos en el hecho de dormir con los antepasados. El primer aspecto es que tarde o temprano llegará el momento en que necesitaremos descansar de nuestras obras y sufrimientos agotadores.
En segundo lugar, es la idea de que no somos los primeros ni los únicos en seguir ese camino indeseable, porque nuestros antepasados ya se adelantaron a nosotros. Ya ellos están descansando. Los que mueren en Cristo pueden ser incluso enterrados cerca de sus seres queridos, pero aún así no hay comunicación entre ellos, ya que en realidad la muerte es la no existencia. La no existencia. Permanecerán así hasta ese glorioso día que por un milagro recreador divino despertarán para reunirse con sus seres queridos que también murieron en Cristo. Ahora imagínense cómo sería si los muertos estuvieran realmente conscientes y pudieran ver cómo es la vida aquí, especialmente para sus seres queridos que muy a menudo sufren terriblemente después de que ellos mueren. ¿Por qué entonces la verdad de que los muertos duermen debería ser tan reconfortante para nosotros los que estamos vivos? Eso tiene que ser reconfortante. Que la muerte para el que cree en Cristo es únicamente un sueño. Yo no sé si alguna vez a ustedes le hicieron una cirugía y le aplicaron anestesia general. Es posible que tenga una vaga idea de cómo sería estar muerto. Su servidor pasó por una cirugía y lo durmieron y me dijeron que contara hasta 10 y creo que no llegué ni al 5. Y desperté y ya había pasado la cirugía, eran como 2 horas de cirugía y para mí fue como dormirme y despertar en un abrir y cerrar de ojos. Pero aún así, cuando estamos bajo el efecto de la anestesia, nuestro cerebro todavía sigue funcionando. Ahora imagínense cómo será estar muerto cuando todas las funciones cerebrales, todo, completamente todo, se ha detenido por completo. La experiencia de la muerte es cerrar los ojos y en lo que respecta a cada persona muerta que haya vivido, lo siguiente que verá será Jesús en su segunda venida o después del milenio. Y es hasta entonces, todos los muertos, los justos y los impíos, descansan durante lo que les parecerá un instante al resucitar. Para quienes seguimos vivos, nos parece que la muerte dura mucho tiempo. Para los vivos sí, pero para la percepción de los muertos, eso dura tan solo un instante. Si fuese verdad que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Y ese es uno de los peligros de estas creencias, porque esta creencia ha inducido a muchas personas a ponerle fin a su propia vida. Y en ningún lugar de la Sagrada Escritura se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento que mueren. Los patriarcas y los profetas no dejaron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles ni siquiera hicieron mención de eso. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se los representa como durmiendo. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Hasta el día de la resurrección.
Y es por eso que tenemos que vivir unas vidas en conexión con aquel dador de la vida, con aquel que va a recrear una vez más en nosotros su imagen. Porque esto corruptible se vestirá de incorruptible. Gracias, mis amigos, mis hermanos, por haber llegado hasta este final de este estudio. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, me puede escribir en privado o puede dejar su comentario abajo de esta lección. Agradezco infinitamente a aquellas personas que recientemente se han suscrito. Deje su nombre y su comentario. Deje también de qué lugar, de qué país, de qué estado, si está en Estados Unidos, nos está viendo, para poder saludarle personalmente a través de estos videos. No se olviden de compartirlo, no se olviden de dejar sus me gusta o sus likes, porque así esta plataforma puede compartir con muchas otras personas este video que no tiene ningún fin monetario. Es simplemente porque la gracia y el amor de Dios nos impulsa a poder hacer estos videos. Nos veremos aquí la próxima semana, si es que Cristo no ha regresado y si Él permite que estemos acá. Pero recuérdese que si usted dice que ama a Dios, comience amando a su prójimo. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima.